Hola, ¿puedo hacerte unas preguntas? Sí, claro. Ok. ¿Conoces a alguien de condición Asperger? No que yo realmente sepa que sufre esa enfermedad. O trastorno, no sé qué sea. Es un déficit. Em, ¿Crees que existen escuelas inclusivas? Aquí en Jalisco sí. ¿Conoces alguna? Pues he escuchado algunas de síndrome Down, pero así especificadas en ese síndrome no. Los trabajos que incluyen a personas con alguna condición específica. Por ejemplo, hay empresas que están empezando a darles trabajo a personas con Asperger, síndrome de Down, entre otros. Pues se me hace una buena forma de inclusión para ese tipo de personas. Conozco, bueno, yo he trabajado en lugares en los que hay personas incluyentes, pero con capacidades auditivas distintas. Y se me hace una buena opción para integrarlos a la sociedad. ¿Tienes tú, cómo se puede, experiencia para comunicarte con personas por medio de señas? Pues básicas, hola, adiós, baño, no sé. ¿Hay personas en tu familia que tengan alguna discapacidad? No. ¿Qué participación tú como ciudadano harías para ayudar a otros con alguna discapacidad? Pues yo soy muy a favor de eventos. No sé, algún evento de inclusión que tenga, no sé, una puesta en escena, un grupo o algo así, y que se incluyan a la sociedad, ¿no? Bueno, con esto sería todo. Muchas gracias por tu participación. Castillo Zaragoza, quien nos va a hablar sobre su experiencia con su hijo que presenta la condición de Asperger. Les voy a hacer unas preguntas acerca de su hijo. Y para comenzar, ¿podría describirme cómo es la condición que presenta? Sí, mi hijo Ibrahim presenta trastorno de síndrome de Asperger. Su condición, a menudo que va pasando el tiempo, pues es cada día tener un poco más de paciencia, es días negros me refiero a que son difíciles para él, por lo tanto nos lo transmite a nosotros. Es un poco difícil, pero tener mucha paciencia, amor, información. La información es un arma que tienes, informarte, pero no es creer todo lo que está en internet, en la red, porque cada persona es diferente, aún así con el trastorno, con el síndrome de Asperger. ¿Me podría contar cómo es un día normal o común en sus vidas? Un día normal para Ibrahim, un día normal. Él desde la mañana, ahorita actualmente se levanta, siempre está compitiendo con su hermana, siempre le gusta ser primero, no quiere ser segundo, y es un poco más flojito que su hermana. Él se levanta más tarde y nos preparamos, nos bañamos en la mañana, desayunan, va a la escuela, va a una escuela con niños normales, perdón por el término y las etiquetas, pero sí, va a una escuela normal. Él va con ayuda de monitora, que nos ha ayudado bastante. En las tardes, normalmente pues, mi esposa trabaja, yo trabajo, se quedan en casa de sus abuelitos, y ya aproximadamente 7, 8 de la noche llegamos por él y ya no lo traemos. Hay días por la tarde que sí nos apoyan a llevarlo al parque, lo sacamos un poco, y los fines de semana si tiene actividad lo llevamos a
a clases de natación. Procuramos también el domingo llevarlo un momento al parque. Sofía, ¿quieres agregar algo? ¿Qué le gusta lo que me dijiste? ¿Le gusta jugar con? Plastilina. ¿Le gustan los números? Primero. Y le gustan las condiciones. Los planetas. Los planetas. Él tiene ¿cuántos años? 7. 7 años y le gusta, aún sigue viendo, en este momento, ahorita sigue viendo videos de niños de 3 años. Él con eso es feliz. Ya le decimos que vaya viendo cosas para niños más grandes, pero él es feliz viendo todavía videos para niños pequeños. Sí, pues ese es, no un día, porque sí varía de lunes a domingo sus días. Ahorita está yendo un día por semana a terapia, porque ahorita lo que se nos está haciendo difícil con él es la conducta. Tiene episodios que le dan a él de ansiedad. Se está presentando mucha ansiedad, mucho enojo, y es eso, pero estarlo tratando, hallarle el modo y también no ser tan bueno, no tratamos de chiquearlo mucho, lo tratamos de educar como un niño normal, como a Sofía, como a su hermana, pero estamos viendo que sí es diferente, pero le estamos tratando, pues la idea es esa, de darle una educación normal a su hermana. ¿Y conoce alguna institución que esté especializada en el tema? Sí, nosotros de hecho vamos cada primer sábado de mes, vamos a pláticas para padres. Es la parte de su terapia que está yendo ahorita de conducta. Nosotros vamos a unas pláticas para padres que tienen diversos temas, son interesantes, y se llama Fundación ACE. Vamos nosotros, y ahí conocemos varias familias, charlamos sus experiencias con las de nosotros, son muy parecidas. El trastorno del Asperger, los niños se meten en una cosa. Por ejemplo, ahorita mi hijo está metido en el sistema solar, y ahorita los planetas te lo conoce de atrás para adelante, cuántas lunas tiene cada planeta y demás. Son un poco obsesivos en esas, les interesa algo y ahí se quedan, es aprender. Sí conocemos más familias que tengan integrantes con el síndrome de Asperger. Es Asperger y autismo. Ahí tratan esos temas ahí en la fundación. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Asperger y el autismo? ¿Cuál es la diferencia? Sí, pues son autismos, es que no se dicen que para mi forma de ver, yo sí veo varios tipos de autismo. Es que hay niños que sí no se expresan, hay otros que sí se expresan. Y Asperger sí te hablan, pero son muy inquietos los niños, muy obsesivos en algún tema. Y sí puedo, yo pienso que sí puedo diferenciar algún niño con autismo y alguien con Asperger. Si modifica la rutina, por ejemplo, que dice que son muy obsesivos, si modifica la rutina, ¿existe alguna afectación? Sí, de molestia, él se molesta. Si él tiene sus juguetes en un orden, si yo se los muevo, sí hay molestia de parte de él. De hecho,
es muy difícil, nos hace berrinche de niño de 2 años, 3 años, nos hace berrinches, ya tiene 7 años, y es un poco difícil cuando está jugando, recoge tu cuarto, porque ya invade cuarto de papá, de mamá, ya invade la sala, y pues así, sí es un poco flojito, no sé, es estarle diciendo recoge esto, y es muy distraído, él se distrae porque está jugando en sus juegos, y tienes que ser muy insistente a hablar, porque de repente también hablarle directamente, a ver, atención, te está dando una indicación papá, y sí es diferente que con Sofi. ¿Y Sofi ayuda en alguna cosa? Por ejemplo, no sé, pues sí, imagino que juegan juntos, ¿no? Sí. Pero que lo motive a hacer algo más. Sí, de hecho, nuestra hija Sofía es de mucha ayuda para él. Sofía le llama la atención también, y es más pequeña que él. Hermano, recoge esto, hermano, esto, y más bien el hermano mayor le hace berrinches a la hermana menor. Pero sí, y es de gran ayuda, Sofía, es de gran ayuda. Cuando se enteraron de que su hijo presentaba la condición de Asperger, ¿cómo lo tomaron? Primero nos informamos. Yo le comentaba a mi esposa en un principio, pues no es para echar la toalla abajo, como te mencioné hace rato, la información es un arma para prepararte para cualquier cosa, pero te repito, sí es difícil, sí es difícil, pero es mucha paciencia y amor. Pero sí, él cuando lo presentó, yo recuerdo, una de mis hermanas fue a los 2 años, ella fue la que nos empezó a comentar así de repente, oye, ¿por qué no él se agarraba su juguete y se separaba? A los 2 años él se separa. Son unos de las cualidades que tienen, no les gusta casi estar acompañados, están unos 5 o 10 minutos y se van ellos a jugar, se va él a jugar solo. ¿Cómo, y dentro de la familia, cómo tomaron la noticia? Pues se los comentamos, y de parte del lado de mi familia, de parte con mi esposa, de donde tenemos ahorita pues, el apoyo al 100, porque nos apoyan a cuidarlo, son de parte de con mis suegros, de los papás de mi esposa. Ellos yo pienso que son los que tienen un poco más de información sobre la situación del niño. ¿Han presentado algunas limitantes por tener un integrante? No, salvo, o sea, sí buscamos ahí integración, la escuela donde está sí se integra, no nos han puesto trabas. Cuando entró en una primaria, sí, entró aquí en una primaria de aquí de la colonia, y cuando fuimos a hablar con el director de la situación de nuestro hijo, sí nos puso unas trabas, y decidimos cambiarlo, o sea, de que podía entrar, pero no íbamos a tener a nuestro niño ahí a la fuerza para tener después alguna diferencia con los directivos o algo, y pensamos que el niño le iba a pagar, o sea, buscamos otra escuela donde tuvieran más la abertura, la integración y demás, porque sí, o sea, sí te pega, y las cosas de la vida. Lo peor de todo es que el director de esa escuela de donde entró mi hijo,
y que nos ponía a traer a una persona con una discapacidad física. Pero bueno, así es esto, no nos vamos a enganchar, no es mi pelea, y buscamos en otro lado donde sí lo integra. Entonces piensa que la escuela en donde está es una escuela integrativa. Sí. ¿Puedes contar qué es lo que hace su hijo cuando recibe información del exterior, cómo él la transmite? Información del exterior, por ejemplo, de la información educacional de la escuela. Sí, podría ser. Él, de hecho, en el ciclo anterior, en el año pasado, él salió con un reconocimiento de aprovechamiento, fue de los primeros lugares. Es muy inteligente, o sea, tiene cualidades, tiene muchas cualidades buenas. Como te mencionaba, él es muy creativo, se pone a jugar con plastilina y en una tablet puede poner el sistema solar con todos sus planetas, las tareas, le gusta mucho trabajar con plastilina, le gusta mucho dibujar, muy creativo, las canciones de repente le cambia la letra y hace las rimas, por ejemplo, que de los perritos 1, 2, el 6 con Moisés, lo combina así para que haga rima. Le gusta, es creativo, pero en temas que a él nada más le interesan. ¿Podría contar cómo es cuando ocurre una crisis? Bueno, ya ahorita, mi esposo ya les ha estado contando un poquito de Ibrahim. Ibrahim es un niño que pues estas pequeñas obsesiones que él tiene, y que a veces son grandes obsesiones, terminan a veces como que controlándolo, ¿no? Entonces Ibrahim es un niño que ocupa rutina, que ocupa que su vida sea predecible. Si hay un cambio, o sea, los cambios para él son muy significativos, ¿no? Y se resiste bastante a los cambios, y cuando llegan esos momentos de crisis o pues estas situaciones donde de pronto él termina perdiendo el control de sí, pues es de que llora demasiado, ¿no? Grita, se enoja. Últimamente pues sí nos ha estado preocupando bastante porque pues ya llega a veces hasta a agredirse él mismo, ¿no? Autolesionarse. Y retarnos. Ajá, entonces está muy desafiante ahorita con nosotros, ¿no? Últimamente pues también ha sido un poquito difícil para nosotros, porque pues sí ha habido esta parte donde él expresa que está enojado, ¿no? Que está enojado, que no sabe qué hacer con ese enojo. Tratamos mucho de apoyarle con esta cuestión de la respiración, que respire. A veces utilizamos pictogramas, utilizamos como indicaciones por escrito, ¿no? O sea, como estarle anticipando todo lo que va a pasar en el día para que él pueda estar bien, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, te puedo contar, un día fui yo por él a la escuela, entonces a veces voy yo, va mis papás, ¿no? Dependiendo, y ese día, me toca a mí ir por él, ¿no? Mi papá, yo le pido que no vaya, le digo, yo puedo ir, ¿no? Le mando un mensaje con Jessie, que es su monitora, y cuando me ve, me reclama y me dice, ¿pero por qué viniste tú? ¿No? Entonces le dije, no, pues es que hoy pude venir yo. Pues entonces de ahí se molestó, ¿no? Entonces ya después fue así como que, Ibrahim, ¿vas a querer comprar algo? Porque siempre compra algo saliendo. No, no quiero nada. Entonces yo así como que, está bien, pues vámonos, no quieres nada, ¿no? Está bien. Entonces ya después dice, no, sí quiero. Entonces pues ahorita hemos acordado esta parte de decir, ya dijiste no y es no, ¿no? Entonces porque si no luego empieza con este juego de no quiero, sí quiero. Entonces es el juego incansable, ¿no? Entonces bueno, pues ya íbamos, le dije, no, pues ya nos vamos, ¿no? Entonces íbamos en la camioneta y empezó así como de, no, es que sí quiero, regrésate, sí quiero cosas. Entonces pues ya de ahí, o sea, es un estado en el que para él, si las cosas no se hacen como él quiere,
en ese momento, en esa rutina, en esa estructura, él entra en ese enojo, pues, ¿no? O sea, para él ya es una frustración y empieza a insistir, y entonces uno de pronto trata de hacer esta cosa, de pronto de no, pues no hacerle caso, de pronto ya le decimos, es tiempo de guardar silencio, ve, siéntate allá, ¿no? Ve, relájate, ya que estés bien, vienes. He estado platicando a mi esposo, pues ahora sí que ha sido como esa historia que nos ha tocado vivir, y que por la verdad sí ha habido momentos en los que pues yo a lo mejor como a ver, de pronto tiendo a ser más del drama y todas estas cosas, pues de pronto a mí sí me pega más en esta parte, que de pronto sí pues es como, pues, ¿cómo decirlo? Como abrumador el hecho de ver que hay cosas que de pronto cada vez es un nuevo reto, ¿no? Cada vez son nuevas exigencias, y a veces uno dice, híjole, son las exigencias de lo que él necesita y las exigencias del mundo, ¿no? Entonces son tantas cosas que uno tiene que ir viendo, que tienes que estar como siempre como, pues en esta parte de decir, o estoy a la vanguardia en el tema, o estoy a la vanguardia en relación a mi hijo, ¿no? Entonces es como encontrar el punto medio, porque luego si no de pronto también te pierdes entre tantas cosas, ¿no? Y algo que yo le he dicho a Martín, que es mi esposo, o sea, siempre le he dicho que yo creo que hemos tenido la fortuna de tener tanta gente tan hermosa a nuestro lado, pues, ¿no? O sea, que siempre, o sea, amigos, compañeros, gente que siempre nos escucha, ¿no? Gente que siempre nos orienta, papás, terapeutas, o sea, gente tan valiosa que hemos tenido en toda nuestra, pues todo este caminar, pues, ¿no? Y ellos, poco a poco nos han ido como dando toda esa orientación para que nosotros podamos hacerlo mejor, ¿no? Lo que dice Martín, pues mis papás son una pieza clave, fuerte, ¿no? Que han tenido un peso muy grande, pues, ¿no? Para que nosotros también podamos hacer mucho por esta familia, porque a veces también es lo que decimos, ¿no? O sea, pues tú cuando ya tienes un hijo con una condición así, tú sabes que requiere un apoyo, ¿no? Y es un apoyo terapéutico, un apoyo, por ejemplo, ahorita Ibrahim tiene monitora, es una inversión también económica a nivel familiar, entonces eso te hace que pues cambies muchas cosas, ¿no? Y entonces es también estar buscando pues ese recurso para poderle brindar lo mejor, ¿no? Entonces te digo, son muchas cosas. Desgraciadamente aquí en México no hay como pues no hay nada. La abertura, el apoyo por parte del gobierno. O sea, la parte del gobierno no hay nada, ¿no? Muchos maestros de pronto te dicen, sí, te recibimos a tu hijo, pero sin embargo sabemos que los maestros en realidad te lo reciben porque saben que tienen que hacerlo, pero pocos informan de la condición, ¿no? O de pronto escuchan que tu hijo tiene una condición y creen que no va a poder lograr nada en la vida, y entonces no le exigen nada, ¿no? Y es donde tú dices, híjole, no, al contrario, mi hijo puede hacer mucho, exígele, ¿no? Como cualquier niño regular, normal que tienes en tu salón, mi hijo también es normal, ¿no? Solamente él hace las cosas diferentes, exígele, ¿sí? Y es donde entonces los monitores, por ejemplo en este caso Jessie, que es una pieza muy importante ahorita en nuestras vidas, la verdad, pues es la que nos viene orientando en todo, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, a nosotros, a veces nos mandan mensajes de, les voy a encargar que por favor ahorita, hablemos con Ibrahim y le digamos que la luna sí puede ser de queso, pero eso es un poema, ¿no? Y que entonces la luna sí es de queso, pero vámosle pidiendo que sepa más información, ¿no? Para que no se quede nada más con esa información que a él ya le gustó y que todos los días te está repitiendo, ¿no? Porque luego, por ejemplo, se acerca contigo y te dice, dime cariño, ¿de qué es la luna? Y entonces tú le tienes que contestar, de queso, porque si le dices que es de otra cosa, se molesta, ¿no? Entonces es como su juego en el que él pregunta, pero no pregunta para saber si tú estás interesado en una respuesta, sino porque él quiere oír cierta respuesta, ¿no? Entonces te digo que es como estar pues buscando todo ese apoyo, ¿no? Toda esa orientación. Y ahorita Jessie sí es una parte muy importante, pues, ¿no? Que nos ha ayudado bastante, le ha ayudado bastante a él, ¿no?
Ibrahim con Jessie es otra persona y con nosotros es otra persona, con sus abuelos es otra persona, y entonces es como esta parte donde vamos viendo que él va logrando muchas cosas, pues, ¿no? ¿Hay algo que quiera agregar? Sí, yo creo que es muy, muy importante sí tener en cuenta cuando él entra en un momento de crisis, llamémoslo así, de crisis, que va a haber consecuencias o castigos, es mejor consecuencias para él porque está pequeño, no decirle la palabra castigo se oye más fuerte, que va a haber consecuencias y hacérselas válidas las consecuencias que va a tener para que él entienda que está mal, y sí, poco a poco sí nos ha funcionado eso. Te mencionaba que crisis, pues es una palabra también se oye fuerte. En una de las charlas que fuimos a Fundación ACE, me gustó lo que dijo la ponente, es que no es crisis, déjenlo asperguear. No sé. Pues es un buen verbo. Es un buen verbo que yo ya lo tengo aquí. Tiene que asperguear, porque es su condición. También cuando es importante, como papás, él de un momento a otro puede estar en un momento fuerte, enojado, molesto, pero te lo cambia de un minuto a otro, él ya puede estar, se le quita lo molesto y ya está, papá, mamá, y ahí es donde uno, que es difícil, es muy difícil eso, se tiene que cambiar el chip de inmediato, no quedarte enojado, para ya llevarlo bien, dices tú, ya está bien, y eso hay que cambiarse el chip de inmediato, enojado, contento ahora. Y todo esto, pues sí se puede hacer, aparte de, pues es mi hijo, lo amo y es eso, tener mucha paciencia. Eso es, de repente se acaba, pero hay que estar firmes y puestos en esto. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias por la... Estamos con la psicóloga Cintia Quintero Lara, quien es especialista en el síndrome de Asperger y nos va a responder algunas preguntas acerca del mismo trastorno. ¿Me podrías hablar un poquito de tu experiencia? Yo inicié trabajando como monitora en el colegio Gregorio Mendel. Ahí yo fui monitora de un chico, un adolescente con síndrome de Asperger y con otro chico con discapacidad intelectual. Entonces a partir de ahí fue cuando me empezó a interesar lo que se refiere a este tipo de población, de personas, ¿no? Las características y formas de llevar a cabo. Posteriormente vi que, sin antes saber yo mucho sobre el tema, que realmente tú aprendes cuando ya sales de la carrera, ¿no? O sea, si te interesa, aprendes y empiezas a leer. Entonces, yo sin saber mucho del tema, yo me di cuenta que este chico tenía muchas dificultades en la socialización, ¿no? Y que él sí pretendía tener amigos, quería tener amigos, pero no podía. Entonces, a partir de ahí, yo quise hacer mi tesis sobre síndrome de Asperger y cerca del tema de habilidades sociales. Conforme yo iba estudiando, ¿no? Con la directora de mi tesis, ella me enseñó un tema muy interesante sobre teoría del ambiente. Entonces, a partir de ahí, yo me di cuenta que es como la base sobre habilidades sociales. Igual más adelante les platico. Entonces, empecé a trabajar en mi tesis, empecé a estudiar un poquito más sobre Asperger, sobre autismo, ¿sí? Yo pensé que era como dos cosas diferentes y cuando me doy cuenta que no, tiene muchas cosas en común, empecé a trabajar y después mi
alumno, cuando yo era monitora, mi alumno pasó a ser mi paciente y obviamente mi conejillo de indias, ¿no? para hacer un estudio sobre él. De ahí yo empecé a tener otro paciente también adolescente, ¿sí? También en la misma escuela. Cuando yo salgo de esa escuela, pues me buscan para yo dar terapias. Di terapia a otros 2 adolescentes y ahorita pequeñitos no he tenido, pero sin embargo sí he tenido cercanía con ellos en la misma escuela donde yo trabajaba, porque yo de ser monitora fui coordinadora de monitoras. Entonces ahí conocí a varios chicos y chicas. Entonces a partir de ahí yo me empecé a involucrar sobre él. ¿Y nos podrías decir qué es el síndrome de Asperger? Bueno, el síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Lorna Wing menciona tres características principales, ¿sí? Que es la triada de Wing, ¿sí? Que es la dificultad o la deficiencia en socialización, en comunicación e imaginación, ¿sí? Entonces, sí es ya, bueno, esas son como las características. Hay muchas características ¿cómo lo podemos llamar? Como variables, o sea, es muy variable también, pero sin embargo, esas son como las principales, ¿no? ¿Cuál sería la particularidad de las Asperger? La particularidad es la socialización, ¿no? Y la intención comunicativa. Es muy interesante porque ellos sí tienen un lenguaje, sin embargo, es deficiente o más bien tienen algunos problemas de comunicación. Entonces, a partir de la comunicación, pues viene la socialización y ellos no tienen esta intención comunicativa, ¿sí? Entonces, yo lo considero, a mi experiencia, yo he visto que es como la particularidad de ellos, ¿no? Sí pueden tener conversación, pueden ir a la escuela, ¿no? De hecho, hay un chico ahí donde trabajo ahorita en secundaria que tiene también, bueno, es mi hipótesis porque no tiene diagnóstico. Lo han diagnosticado con trastorno de déficit de atención con hiperactividad y que realmente pues no, o sea, yo no le veo nada de déficit de atención, sin embargo tiene mucha dificultad en la socialización, ¿no? Él es de 9, es de 10, pero esa es como la particularidad. ¿Qué diferencia existe entre el trastorno autista y el Asperger? En el autista, bueno, regresando un poquito a la pregunta, también aparte de la intención comunicativa, es que suelen ser muy rígidos, ¿sí? En este sentido que son muy literales, pero también va aislado, o sea, está aislado, con la intención comunicativa. Entonces, pero si lo vemos por separado, es algo que son muy rígidos, muy cuadrados, hablan sobre el mismo tema. Si les mueves algún horario en la escuela, por ejemplo, o en su cuarto o en la casa, no lo soportan, tienen crisis. Y la diferencia de autismo y síndrome de Asperger es el lenguaje. Los que tienen síndrome de Asperger presentan el lenguaje. El autista lo presenta, pero es muy limitado. Por ejemplo, ellos son, se dice que su lenguaje es ecolálico, o sea que suelen nada más repetir lo que escuchan en la televisión, lo que escuchan las personas, sin ningún sentido, solo lo repiten, ¿no? Entonces por eso, o sea, sí suelen tenerlo, pero no, es muy limitado, pues no les permite relacionarse con los demás. El Asperger sí, o sea, sí se puede tener una comunicación con ellos, ¿sí? Sin embargo está alterado, ¿no? Por su prosodia, porque no entienden, son muy sistematizados, su lenguaje es muy sistematizado. Por ejemplo, utilizan palabras raras o extrañas que solamente ellos lo entienden y creen que el otro lo va a entender. Pero bueno, es la diferencia, que ellos sí pueden tener un poquito más de conversación con las personas y su coeficiente intelectual. Ellos tienen un CI promedio
tienes que acompañarlos siempre, enseñarles desde las cosas más comunes, las funciones más comunes, más básicas. Y el Asperger sí, pero ya solito por él. ¿Y cuál sería la edad de inicio del síndrome de Asperger? Es muy interesante esta pregunta porque se dice en los libros que es básicamente de los 2 a 3 años, porque es a partir de ahí donde nosotros obtenemos el lenguaje, ¿sí? Entonces ellos, por ejemplo, ellos no presentan un lenguaje a esa edad, ¿sí? No se relacionan, juegan, su juego es diferente, es a la edad donde empiezan a jugar, a utilizar los carritos, a darle un juego simbólico. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con simbólico? Que bueno, juegan al doctor, que yo soy la maestra, que yo soy el carrito y traen o sea, los niños utilizan mucho su imaginación. Entonces, con los chicos con Asperger a esa edad se puede notar, ¿no? que bueno, tienen un juego extraño, muy solitario, su juego no es simbólico, ¿no? Utilizan los carros a lo mejor para alinearlos, los bloques, o están metiendo cositas en los agujeritos todo el tiempo, o sea, sin un juego que utilicen la imaginación. Entonces es aproximadamente a esa edad, pero ha habido casos que se diagnostican ya cuando son adolescentes. Hay un caso, por ejemplo, que yo conocí, que lo diagnosticaron a los 10 años, y está padre porque su mamá me decía, bueno, es que mi hijo pues sí era como medio raro, ¿no? O sea, sí medio raro, pero pues yo lo llevaba a estimulación, a terapia, yo hacía varias cosas, y como que eso le ayudó, ¿no? Le ayudó, pero sin embargo, cada vez cuando iba creciendo, se empezaron a dar cuenta, porque ya empezó a ser adolescente, ¿no? O sea, ya como a los 10 o 11 años se lo diagnosticaron, entonces ya estaba en la pubertad, y es ahí cuando los chicos, los adolescentes, utilizan más el doble sentido, las bromas, y pues ahí bien atorado que estaba, ¿no? Entonces, y como cosas muy extrañas, o sea, se la pasaban en el piso, agarrando piedras, y bueno, entonces se diagnosticó mucho después. Hay otro, que se llama Leonardo Farfán. Él también fue diagnosticado ya grande. Entonces, creo que, o sea, donde se detecta, o sea, donde se enfatiza, o donde se diagnostica o se puede dar a notar, pues esa por el lenguaje, el juego, pero hay muchos que lo han dejado pasar o diagnostican. Y por ejemplo, con los chavos que eran adolescentes, ¿existe una diferencia con el juego simbólico de chicos? O sea, si ellos hacían esta acción de jugar, darle sentido, un símbolo al juego. Fíjate que por eso se habla de trastorno del espectro autista, porque es un espectro, o sea, que es muy variable. O sea, están hasta los de autismo caneriano, se llaman, de los que son los clásicos, ¿no? Que son más severos, a Asperger, que tienen ciertos rasgos, ¿sí? Entonces yo conozco, por ejemplo, un niño, fue muy curioso porque conozco un niño que a él desde chiquito le gustaban las lavadoras, ¿no? Y se asomaba y que daba los ventiladores, y luego todo el tiempo estaba hablando sobre las marcas, señalaba las marcas, pero por ejemplo, yo lo veía que sí socializaba y jugaba, y hay que jugar con unos niños y todo, y luego de repente se iba, pero regresaba y sí jugaba, sí había como juego simbólico, pero era como extraño, ¿no? O sea, de repente estaba y no estaba. Ahí es como, tienes que tener como un ojo clínico muy sutil, pues, porque se puede confundir. Y una vez en Navidad le regalaron una bicicleta y yo lo vi, ¿no? O sea, antes de montarse a la bicicleta, la voltea y le da vueltas a la llanta, ¿no? Entonces, cualquier otro niño, o hablando de forma general, se hubiera montado a la bicicleta, ¿no? Pero ahí dándole vueltas. Entonces, cuando yo vi a ese niño, yo estaba de hecho estudiando para mi tesis, y yo le pregunté a mi directora, oye, pues es que
este niño, ¿qué onda? ¿Eso no es? Y es lo que ella me explicó, ¿no? Que existen niños que tienen ciertos rasgos, ¿no? Muy peculiares, pero puede confundirse, pues, ¿no? O sea, tienen una vida mucho más funcional y obviamente si hay una intervención oportuna, pues, entonces... ¿Y ese tipo de niños tienen algún problema con el lenguaje o con la comunicación o esta particularidad de ser cuadrados y rígidos o ellos no la presentan? ¿Cómo? Los niños que están como que tienen la particularidad pero no tan marcada como otros. En su lenguaje, sí se nota, pero no tanto. Cuando están pequeños es más difícil. O sea, sí tienes que tener como te digo, mucho ojo clínico para determinarlo. ¿Por qué? Porque en teoría de la mente, o sea, se habla que tiene la capacidad del niño de poder leer las intenciones del otro, ¿sí? Leer la mente, decía Baron Cohen, leer la mente del otro para poder saber cuál es su intención, ¿sí? Entonces, cuando están pequeños, los niños, por ejemplo, no sé, hacen una travesura, golpean o lo que sea y dicen, no, yo no fui, ¿no? O sea, voltean y, no, yo no lo hice. Entonces, ¿qué pasa? Ellos todavía no tienen esta capacidad de decir, yo puedo leer tu cuerpo, ¿no? Tu comunicación no verbal, ¿no? Y decir, pues claro que tú fuiste, lo estás escondiendo, pero para ellos creen que como no lo estás viendo porque te estoy escondiendo, no sé, a lo mejor una soguita que está golpeando o algo, lo que sea. Entonces, en esa parte, por ejemplo, sí hay una diferencia cuando están más pequeños, ¿no? Por eso se confunden, porque ahí el niño apenas está aprendiendo a esta intención comunicativa. Entonces, cuando van creciendo, es cuando vas desarrollando tu teoría de la mente, entonces ya la comunicación ya es diferente, pues. Ya el lenguaje ya se nota más. Hay niños más pequeños que sí se les nota, que son muy robotizados, que nada más hablan del mismo tema, o sea, hay niños que sí se notan, pero como este tipo de niños que a uno que otro se le nota, es un poco difícil. Tienes que como ver más allá de eso. ¿Y sabes si hay una mayor incidencia en varones o mujeres? Sí, en varones sí hay mayor incidencia. ¿Cómo es que se diagnostica el síndrome de Asperger? Bueno, yo por ejemplo, he trabajado con chicos con Asperger, yo no diagnostico. Quien tiene que diagnosticar, tristemente cuando sales de la carrera dicen yo puedo diagnosticar, ¿no? Pero no es así, porque no tenemos como la especialidad tal cual para diagnosticar. Entonces, yo no diagnostico, quien tiene que diagnosticar es un neurólogo, ¿sí? Junto con el psicólogo especialista en el tema, pues, ¿no? Pero quien diagnostica es el neurólogo. Un psicólogo, por ejemplo, yo como puedo darme cuenta, es un diagnóstico clínico. ¿A qué me refiero con clínico? Que es a través de la observación, yo veo las conductas, veo cómo interactúa con el otro. La entrevista con papás híjole, yo me he dado cuenta, a partir de que yo empiezo a hacer, antes yo no hacía entrevistas, o medio las hacía, ¿no? Cuando recién empecé, pero ahorita ya tengo todo un formato, por ejemplo, de una entrevista, y te das cuenta de tantas cosas muy interesantes, ¿no? Del por qué suele pasar también este tipo de cosas, ¿no? O porque también se confunde con el diagnóstico. Entonces, con una entrevista, con la observación, por ejemplo, puedes poner varios tipos de juegos y ves cómo juega, cómo interactúa contigo, y hay test, ¿no? Hay test para diagnosticar, otros se basan en el DSM, bueno, yo me basé en el DSM-4, pero la verdad no lo utilicé. Fue como, para mi tesis fue como, tengo que... ¿Me podrías mencionar algunos test con los que se podría diagnosticar el síndrome de Asperger? Bueno, hay muchos test, pero de los que yo conozco, los que yo utilicé para mi
tesis, bueno, primeramente me fui al DSM-4 para ver las características y bueno, todas las cumplía. Por ejemplo, hay otro que se llama Adult Asperger Assessment, AAA, ¿sí? Pero es para adultos, por ejemplo, o para ya adolescentes, ¿sí? Donde también te da como los resultados de las características que tiene un niño con Asperger. Hay otro que se llama IDEA, que también es otro test. Sin embargo, te arroja resultados para trastorno del espectro autista, o sea, no Asperger, pero también te da como señales de que sí hay Asperger. Hay otro, por ejemplo, que es el ACU, que es coeficiente de espectro autista, que también diseñado por Aaron Cohen, que también me ayudó para ver y diagnosticar. Pero bueno, básicamente esos hay muchos más, el ADR, pero bueno, yo casi no utilizo porque yo no diagnostico, al menos que sea necesario los utilizo, ¿no? O sea, como para tener mayor evidencia o la entrevista con papás. ¿Qué tan común viene siendo el síndrome de Asperger conforme a tu experiencia? Pues cada vez hay más, ¿no? Cada vez sabemos más de estos casos. Antes no, porque bueno, antes se decían que los chicos que presentaban estas características, bueno, algo tenían, eran los raros, o diagnosticaban como trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Entonces cada vez hay más población o se detectan más estos chicos. Entonces yo, por ejemplo, yo conozco, bueno, en el otro colegio, pues yo conocía como unos 3 a 4 niños y luego acá en el otro colegio, que es un colegio no es integrador, pero hay otro chico que presenta, no, hay 2 chicos que presentan características de Asperger, entonces sí se notan más, o bueno, más bien porque las personas han estudiado un poquito más sobre el tema. ¿Y existe un porcentaje de incidencia en la población? Un porcentaje, pues sí, no tengo el dato preciso del porcentaje, pero sí, yo creo que de los que yo conozco, bueno, dependiendo de dónde estás, en un colegio integrador puedes encontrar, no sé, de 10 niños, 5, 6, no, de un colegio que es regular, que no es integrador, 1 o 2 casos. Entonces, de que haya, ¿no? O hay cada vez más, se detecta más. ¿Crees que es importante que la población en general conozca esta manera de ser de los niños y o adultos? Sí, yo considero que sí es importante conocer, por lo mismo que hay un sobrediagnóstico. Tristemente, digo, bueno, porque a lo mejor yo estoy en un grupo de estudio donde presentamos casos, ¿no? Y cada vez nos damos cuenta que estamos sobrediagnosticando, ¿no? Que quiere decir que el niño presenta múltiples diagnósticos, ¿no? Y el más común, porque antes era el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, sonaba más, ¿no? Todo el mundo estaba diagnosticado ahí. Y ahora que se está conociendo más, ahora el más común, ¿no? es este caso del síndrome de Asperger. Sin embargo, si tú conoces bien sobre el tema, ¿no? Si tú conoces más sobre el tema y la población se da cuenta, podemos hacer una intervención más oportuna y preventiva, ¿no? Entonces sí, yo considero que es importante, pero no hacerle caso al internet, ¿no? Que dices, ay, tengo estas características, a ver, ay, sí tengo Asperger, o ay, este niño tiene Asperger. No, o sea, creo que es un tema muy delicado y yo lo he visto en mi experiencia que es muy delicado eso. ¿Existe algún síndrome con el que se confunde el Asperger más común? ¿Que no se lo utiliza algún otro? Sí, pues el trastorno de disfasia del desarrollo se puede confundir porque presentan casi las mismas características,
Sin embargo, la diferencia es de que el niño o la persona que tiene disfasia del desarrollo, sí hay un afecto y una intencionalidad comunicativa, con el Asperger no. Entonces sí puede haber, y también el TDAH, ¿no? También, porque también los chicos con Asperger, cuando son chiquitos, la mayoría son muy inquietos. Están aquí, brincan para allá, y luego juegan un ratito, y luego se van, y entonces no pueden estar tranquilos, entonces se diagnostica como con TDAH. Entonces, y de hecho antes se hacía eso, ¿no? Porque conozco el caso de este alumno que tengo ahí en secundaria, ¿no? Que tiene 9 años diagnosticado con déficit de atención, y qué curioso que saca 9, que hace tareas, y yo decía, bueno, pues ¿dónde está su déficit de atención? Obviamente sus terapias a lo mejor le han ayudado, sí, no digo que no, pero presenta le cuesta trabajo socializar, mucho trabajo. Entonces, y un chico con ese diagnóstico, con TDAH, pues no se le dificulta, más bien se le dificulta otras cosas, ¿no? ¿Y cuál sería la problemática que causa a nivel neuronal el síndrome de Asperger? Por ejemplo, se dice que no hay una causa principal, ¿no? No hay una causa principal. Según esto todavía siguen habiendo, o sea, hay estudios, otros ya están tratando de descifrar o decir qué es lo que causa. Sin embargo, donde se encuentra más alterado es en el prefrontal, ¿sí? En las áreas de lenguaje, ¿sí? También, que es Wernicke y Broca, pero en donde más está alterado es la parte frontal, porque en la parte frontal es donde nosotros, donde su funcionalidad es la capacidad de interactuar con el otro, saber si eso es correcto o no es correcto, cómo dirigirme, esta intención comunicativa, ¿sí? Todo lo que es funciones ejecutivas. Entonces, a través a nivel neuronal, sí, pero quiero aclarar algo. Hay otros trastornos que tienen esa deficiencia o esa alteración, entonces es difícil decir, tiene esta alteración, entonces es síndrome de Asperger o trastorno del espectro autista. No, o sea, hay que ver más allá, por eso siempre digo que el diagnóstico es a base clínica, a base de la observación, porque no te puedes nada más quedar con la parte neuronal. ¿Es importante? Sí, como dato, sí, pero hay que ver cuáles son las demandas que tiene el niño. Más que, lo sabes y sí, pues sí, tiene sus áreas alteradas, pero eso te puede dar una información, pero más bien cuáles son las demandas que tiene, cuál es la conducta que demanda. ¿Y consideras que es importante que estas personas estén conscientes de la condición que tienen? Yo, a mi experiencia, sí. Cada vez, yo digo que se le debe de informar ya cuando están un poquito más grandes, ya como adolescentes, en la pubertad. ¿Por qué? Porque es como nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta que algo estamos fallando, o somos conscientes de que estamos fallando en algo, ¿qué hacemos? Hay un cambio, o tratamos de cambiar, ¿no? Cuando no somos conscientes de ello, seguimos siendo los mismos y fallando, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo con estas personas con Asperger, que si ellos se dan cuenta de lo que está sucediendo, ellos pueden no cambiar, ¿no? Pero sin embargo se esfuerzan a saber o a entender un poquito más de cómo es nuestro mundo, ¿sí? Por ejemplo, Leonardo Farfán, él decía, porque fue diagnosticado ya como adulto, que cuando él se dio cuenta, por ejemplo, de su diagnóstico, ya entendió muchas cosas. O sea, fue como un respiro para él, el decir, ya entiendo por qué no me cuesta trabajo interactuar con los demás, por qué se burlan de mí, porque sí, ya ahora entiendo. Y él, por ejemplo, en un congreso que fui, él decía que, por ejemplo, hacía bromas, ¿no? Y todos nos reíamos y él todo serio. Era muy curioso porque
Él hacía las bromas, pero ya sabía que iba a hacer una broma y en serio, dice, pues sí, mientras ustedes se ríen, yo me angustio. Esa frase se me quedó muy grabada porque, sí, pero sin embargo, cuando él se da cuenta y es consciente de eso, ya no lo sé, o sea, sí hay una angustia, pero ya no tanto porque hay una explicación de eso, ¿sí? Yo tuve un paciente también de adolescente que iba en la prepa, entonces yo empecé a hablar más de su diagnóstico. Su papá lo tiene muy sobreprotegido, pero él, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con él sobre su diagnóstico, ahí era tan interesante, me encantaba porque él asociaba tantas cosas, decía, y todo sistematizado. Obviamente ponía una hoja y su pluma y decía, y hacía un triángulo. A ver, aquí estoy yo y esta es otra persona y entonces si yo le hablo a entonces empezaba él sistematizándolo, pero él trataba de comprender cómo los demás nos movíamos, cómo interactuábamos, cómo nos comportamos, qué pensamos, qué creemos. Entonces él fue entendiendo cada vez y él dice, yo sé que si yo hago un berrinche, que era cuando presentaba una crisis, ¿no? Si yo hago un berrinche o grito, lloro, a mi edad, en la prepa, pues la gente se aleja de mí. Entonces antes lo hacía, porque yo lo veía en secundaria y en la primaria, porque yo lo conocí desde la primaria y secundaria, lo hacía y no se daba cuenta, pues, que eso molestaba a los demás, que eso no les gustaba, o hacer que, ay no, con él no, porque por cualquier cosa ya grita, ¿no? Entonces cuando él se empezó a dar cuenta de que si yo hago esto, pues yo estoy haciendo que se alejen de mí. Entonces fue padrísimo porque él empezó como, ok, entonces, ¿qué hago cuando se presentan estas situaciones? Entonces ya empezamos a trabajar cuáles eran las alternativas para él, para poder, por ejemplo, tranquilizarse, para poder entender un poquito más a los demás, ¿no? Y yo decía, es que no hay una razón, así se comporta la gente, así estamos de locos todos, entonces no hay una razón, simplemente así es, ¿no? Por ejemplo, tuve otro caso con Asperger que también empecé a trabajar con él y a decirle lo que pasaba. Y cada vez también más difícil porque era más severo su caso, o sea, era sí, un poquito más severo, pero él se daba cuenta también de ciertas conductas que tenía y decía, es que yo no entiendo, y es que no comprendo ciertas cosas, entonces ayudaba un poco más. Para finalizar, ¿nos podrías hablar un poquito de teoría de la mente? Bueno, teoría de la mente es un tema para mí que me gusta mucho, sí, de hecho de eso se basó mi tesis, y bueno, podemos hablar mucho de teoría de la mente, pero básicamente en sí es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder leer, así lo dice Simón Barón Cohen, leer la mente, ¿sí?, de otras personas. ¿De qué manera? ¿Cuál es la intención que tiene? ¿Sí? Reconocer, por ejemplo, las emociones, también reconocerse a sí mismo. Por ejemplo, un chico con Asperger no reconoce, o es difícil que reconozca sus emociones, qué emociones presenta en ciertas situaciones. No todos, aclaro, no todos, pero sin embargo sí es una característica también de ellos. Y bueno, se dice que Ángel Rivière, él habla sobre atención conjunta, ¿no? Cuando yo estuve estudiando para hacer mi tesis, me di cuenta que hay una parte que nosotros tenemos como una capacidad, por ejemplo, desde pequeños, tener esta intención comunicativa que se llama atención conjunta. ¿Cuál es? Que como niño, o sea, se llama, bueno, la primera etapa es cuando el niño, el bebé, mira a la mamá, ¿no?, o al papá, y empieza el papá a interactuar con el niño y hay una respuesta, hay una sonrisa, aunque a lo mejor el niño no entienda, ¿no?, pero sí hay una respuesta, hay una intención comunicativa. Después se pasa a otra etapa donde el niño empieza a señalar, ¿no?, como de, ¿no?,
¿no? Empieza a decir como el avión o lo que sea. Entonces, y lo que hace, mira a la mamá, ¿sí? Y le dice, mira mamá, te comparto mi interés, te comparto, mira el avión. Entonces se empieza a voltear la mamá y se mira y ven lo mismo el avión, ¿no? Entonces hay una intención, si se dan cuenta, desde ahí hay una intención del niño el comunicarse con el otro, ¿sí? Y hay una respuesta a ello también. Entonces, después de que pasa eso, ahora el niño ya no dice sino dice avión, ¿no? Y es ahí donde también se desarrolla lo que es el lenguaje, por eso va como muy de la mano, tanto el lenguaje como teoría de la mente, atención conjunta, ¿no? Que es la atención que nosotros le damos a un objeto, a una cosa, a un suceso, ¿sí? En conjunto, pero yo te lo comparto a ti. Entonces, a partir de ahí se empieza a desarrollar lo que es teoría de la mente, ¿sí? Que ya después de que sabe, es algo muy interesante porque los Asperger, parece ser, luego no lo he leído, pero yo lo he visto, ¿no? Que parece ser como que el Asperger cree que la mente que él tiene es la misma que todos tienen, ¿sí? O sea, es la misma mente. Lo que él piensa, lo que él cree, lo que él, sus ideas, ¿sí? Sus deseos, todo eso cree que el otro lo tiene igual. Todo lo que él cree que el otro lo tiene. Entonces, cuando un niño neurotípico, por ejemplo, va desarrollando, mira, esto es de que yo te estoy compartiendo a ti algo que a mí me interesa y hay una respuesta tuya. Después mamá o otro sujeto comparte al niño, mira, el caballo. Entonces, el niño voltea y dice caballo, ¿no? Entonces, esa parte ya se empieza a desarrollar. Hay un video muy bonito de teoría de la mente, bueno, de atención conjunta y bueno, relacionado también a teoría de la mente, es de que ponen un caso de un niño con síndrome de Down, ¿no? Y un caso de un chico con autismo. Entonces, por ejemplo, la terapeuta está con el niño con síndrome de Down, hay un robot, ¿no? Y la terapeuta hace esto, ¡ay, no quiero! Entonces, ¿qué hace el síndrome de Down? Agarra un martillito y ¡pa! Y lo golpea, ¿no? Entonces, él está leyendo lo que la persona está diciendo, o sea, lo que está haciendo, sin tener que decirlo. Solamente el gesto de, ¡ay, tengo miedo! O a lo mejor no dice tengo miedo, pero nada más grita. Entonces el síndrome de Down dice, bueno, parece este robot que le está haciendo daño, o esta persona tiene miedo, ¿sí? Entonces ya empieza a leerle la mente, las emociones del otro. ¿Y qué hace? Pues le golpea, ¿no? Entonces, presentan al niño con autismo, ¿no? Y hace la misma acción, el terapeuta se asusta y lo que hace el niño autista, sigue jugando. No me interesa, ¿no? Pareciera que no le interesa, bueno, no quiero utilizar como esa palabra, más bien él no tiene esta capacidad, ¿no? O sea, no es porque no le interesa, porque el hecho de decir no me interesa es porque ya hiciste un juicio y ya analizaste, y decidiste no interesarte. No, más bien ellos no tienen esta capacidad de leer las emociones del otro, ¿sí? Entonces, después de que se desarrolla atención conjunta, viene teoría de la mente, ¿no? Y es lo que les decía hace rato, que es cuando también un niño, por ejemplo, empieza a aprender a engañar. Es muy interesante porque todos los seres humanos utilizamos el engaño para algo, para beneficio propio, ¿sí? Y para beneficio casi es propio o de alguien más que también le interesa, ¿no? Pero sin embargo, y necesitamos engañar o necesitamos utilizar este doble sentido o esta doble intencionalidad para obtener algo que nosotros queremos. Estos chicos no lo tienen, ¿no? Entonces se va desarrollando y por ejemplo hay etapas sobre qué es las emociones, reconocimiento de emociones, reconocimiento, el otro es creencias falsas de primer orden y segundo orden, hacer que tú creas algo que no es, ¿sí? Por ejemplo, si yo, no sé, pongamos que esta es una caja, ¿no? Y dice Chokis, ¿no? Entonces yo te voy a preguntar, oye, ¿qué crees tú
que hay en esta caja? Entonces yo le hago la pregunta al niño con autismo, o sea, que tiene autismo o Asperger, él va a responder, pues él va a creer, se lo muestro primero al niño con autismo, ¿no? Luego, ¿qué crees que hay aquí? Y dice, es una caja de Chokis, hay Chokis. Entonces sacamos y vemos que a lo mejor hay un muñeco, ¿no? O algo, otra cosa. Entonces lo volvemos a guardar, ¿no? Y le voy a hacer la misma pregunta a Karina. ¿Qué crees tú que Karina piensa o cree que hay dentro de la caja? El niño con autismo va a decir el monito, porque ellos no saben que tú tienes otro pensamiento diferente al de él, otra creencia distinta. Entonces, por lo tanto, cuando se le pregunta a Karina, ella dice, pues hay Chokis, ¿no? Y el niño siempre va a responder, ella va a creer que hay, porque él lo vio que hay un monito, entonces cree tú que tú piensas que hay un monito, ¿no? Ese es como el del primer orden. El segundo orden ya se utiliza a otra más persona. ¿Tú qué crees que esta persona cree que otra persona cree? ¿No? O sea, y nosotros tenemos toda esa capacidad. De hecho, se me hace tan interesante porque a veces también nosotros tenemos una deficiencia ahí, porque creamos cosas, historias de otras personas, ¿sí? Entonces, pero lo interesante con el Asperger es eso, ¿no? Que ellos no tienen esta capacidad de creer o saber las creencias del otro. Por ejemplo, un paciente mío, lo llevé a pasear y nos subimos al camión. Y yo le dije a él, oye, ¿seguro que es este camión? Porque la verdad yo soy un poco distraída, ¿verdad? Entonces, y él me dijo, sí, es este camión. Le digo, bueno, pregúntale al chofer si va para tu casa. Tú me entendiste bien, ¿no? ¿Entendiste la indicación? Pues él, literalmente, cuando se sube, le dice, oye, ¿vas para mi casa? ¿No? Porque lo dice totalmente, porque él cree, el chofer cree que él sabe, ¿no? Entonces ahí es cuando yo hago la intervención, porque pues en sesión yo trabajaba como este tipo de historietas y le digo, a ver, ¿el chofer ha visto tu casa? No, ¿tú has visto que él ha visto tu casa? O sea, tú tienes que estar seguro de que él vio tu casa. Tú has visto que él, porque se trabaja a través de los sentidos. ¿Cómo obtenemos información para tener creencias? Entonces, ¿tú has visto que el chofer ha visto tu casa? No. Ok, si no lo ha visto, entonces ¿sabe o no sabe? No, no sabe. Ok, entonces no sabe. Entonces, ¿qué le puedes decir? ¿Tú qué crees que sí ha visto cerca de tu casa? La Plaza de la Bandera. Entonces, eso le puedes preguntar. Entonces, es este tipo de etapas, por ejemplo, de creencias. Y los Asperger lo desarrollan, pero van como más atrás. Ya siendo un adolescente, ya como que empiezan a captar un poquito sobre eso, pero se atoran en donde están en la etapa de historias de Japé. Las historias de Japé son las bromas, las ironías, los sarcasmos, mentira piadosa, simulaciones, cuando estás persuadiendo a alguien, todo ese tipo de formas de cómo nosotros nos interactuamos para obtener un beneficio, ellos no lo entienden. ¿Sí? O sea, les cuesta mucho trabajo entender una broma, los sarcasmos, y es cuando ellos, por ejemplo, en la adolescencia empiezan a tener conflictos, porque ahí es cuando ellos ya han desarrollado, y bueno, en la actualidad cada vez más está desarrollado, por ejemplo, los chicos ahorita, híjole, van a 1000 por hora y saben cómo moverse, cómo engañar al maestro, qué decir, cómo decirlo, cómo engañar a su compañero. Entonces es ahí donde ellos se empiezan a atorar. Tal vez cuando están más pequeños sí se nota, pero tal vez no hay tanto conflicto porque todavía son pequeños, todavía hay la inocencia, ¿no? Todavía existe esta parte, pero ya cuando son más grandes es cuando tienen muchos más problemas. Entonces, es un tema que realmente, por ejemplo, yo me di cuenta que en la clínica, cuando se trabaja con Asperger, con chicos con Asperger, dicen, pues le voy a enseñar habilidades sociales, cómo saludar, en qué momento saludar, qué decir, cómo responder,
pero sin embargo es bueno, pero si nosotros nada más nos basamos en las leyes o las reglas de habilidades sociales, no estamos trabajando de fondo. Entonces mi propuesta es saber más de teoría de la mente para poder trabajar habilidades sociales, ¿sí? Y es lo que yo hice en mi tesis, sobre estudiar el caso de un Asperger, qué pasaba con él y de qué manera, por ejemplo, podemos ayudar. Hay ciertas actividades o estrategias que se pueden trabajar, ¿no? Pero con adolescentes es muy complicado, o sea, es más complicado, pero se puede llegar a trabajar. Pero sí es un tema muy interesante y está relacionado con la pragmática, porque la pragmática es utilizar el lenguaje adecuado en el contexto adecuado, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, o sea, cuando están en un lugar hablan de otra cosa totalmente distinta, lo dicen totalmente literal, ¿sí? O sea, no saben esta relación con el otro, con el contexto. Los filtros, ¿no? Los filtros, exactamente, el filtro de decir, la voy a hacer sentir mal. Por ejemplo, a mí a cada ratito me decía, por ejemplo, a mi paciente, así como una vez lo llevé cerca de donde yo vivía antes y me decía, ay, tú eres pobre y no tienes casa, o sea, no tienes nada, no tienes dinero, y bueno, tal vez para una persona dirá, ay, ¿qué le pasa? ¿Qué te importa? ¿No? Pero bueno, esas personas así son tan directas. Por ejemplo, también un caso de este chico que se le perdió su celular, ¿no? Y llegó todo angustiado, Cintia, se me perdió mi celular, y le digo, ay, pues ni modo, le digo, pues ya, le digo, hay gente así, y me dice, pero ¿por qué? Si en mi celular tenía mi nombre, o sea, ¿por qué me lo robaron si tenía mi nombre? O sea, esta inocencia de decir, pues claro, pues sí, claro. Sí, o sea, o utilizar la imaginación, ¿no? De decir, hoy vas a actuar como si fueras Juanito y no Pedrito. No, es que yo soy Pedrito. O sea, no pueden, esta cuestión, por eso todo está hilado, tanto teoría de la mente como la flexibilidad mental, ¿no? Porque para socializar tenemos que ser flexibles, ¿no? Por ejemplo, en un horario le tocó por ejemplo, a este chico que él, un maestro le daba clase historia y filosofía, ¿no? Entonces ya tenían sus horarios establecidos y el maestro decidió, ¿sabes qué? Se los voy a invertir, se los voy a cambiar, hoy les doy historia y mañana les voy a dar filosofía, cuando era al revés. No, pues fue una crisis para él. Entonces no son flexibles, ¿no? Y esta parte también, o sea, viene, porque no son flexibles porque su pensamiento es único, ¿sí? Para ellos es como, bueno, yo así lo veo como único, ¿no? O sea, yo no puedo pensar igual que tú piensas. Y por eso la empatía, ahí vamos, ¿no? Con esta cuestión de ser empático con el otro y decir, bueno, esta empatía, demostrar por lo mismo, porque no pueden ponerse en el lugar de los otros. Les cuesta trabajo, no es porque sean egocéntricos o porque sean maleducados, ¿no? Porque se les dificulta tener empatía con el otro. Entonces, si se fijan, o sea, va como todo relacionado y si nosotros no trabajamos este proceso, difícilmente va a haber otras cosas. Bueno, hay mucho de qué hablar de teoría de la mente, a mí me encanta, pero básicamente es esto. Los juicios morales también es otra etapa más elevado, el tener un juicio moral, ¿no? O sea, el decir, ay, aquí no tengo que estar escotadita en misa, o no tengo que gritar, o no tengo en una biblioteca, o sea, como este tipo de juicios también morales, ¿no? De que si alguien ve a una chica con faldita y todo, para él no es como, ay, ¿qué le pasa? O sea, ella, ¿qué pretende? ¿No? Ellos no tienen juicio, no hay un juicio moral, simplemente así es. Por eso se me hace tan bonito, porque los seres humanos nos complicamos tanto por tener teoría de la mente. Claro que nos da una capacidad, pero ellos son simples, así de sencillos, simples, sencillos y ya. Yo te digo lo que pienso, no hay filtro, ¿no? Entonces es muy, 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 muy interesante. Y yo siempre les digo a
a los alumnos, por ejemplo, este chico que en secundaria, que yo digo que tiene Asperger, yo les digo, ¿saben qué? Alejandro siempre les va a decir la verdad. Y un amigo dice la verdad. Aunque sean cosas negativas, siempre va a decir la verdad. Entonces, él puede ser un buen amigo, porque siempre te va a decir la verdad. Y es cierto. Claro que la forma, sí, claro, ahí trato de trabajar como la inclusión y bueno, otras cosas, pero claro que la forma es importante enseñarles a ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, a este caso, a este chico, tengo que enseñarle la forma de cómo decirlo. Como también en su lenguaje son muy planos, o sea, es también una cuestión así como muy plana, no hay una entonación emocional, no sé si llamarlo así, o una prosodia, pues. Entonces, te lo dicen tal cual. Tajante, te lo puedes decir, pero sin embargo, a ver, yo le pienso para que no se sienta mal, no se enoje, entonces tengo que decirlo. Nosotros tratamos de ponerle muchos moñitos, ¿no? ¿Sí? Porque tenemos esa capacidad de entender al otro cómo se va a sentir, pero ellos lo dicen tal cual. Es básicamente eso. Hay mucho de qué hablar sobre teoría de la mente, mucho, pero yo creo que es para mí, una de las bases para trabajar. Qué bueno, pues te agradecemos, Cintia, muchísimas gracias.